Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenida a mí misma, desde mí misma, mi ser. Bueno, hoy vamos a compartir la experiencia que tuvimos en el encuentro la mateada, no encuentro, que tuvimos en mi casa el domingo. Voy a recibir a la maestra que entre las dos vamos a compartir lo que se vivió, lo que se expandió eh, para todos. Hola, Hola, maestra, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Yo no te veo, ¿vos me ves? Y veo los muñequitos que tenés atrás. Ah, bueno, qué raro, esto siempre pasa lo mismo. El que invita no ve al otro, pero bueno, es normal en los videos, como pasa siempre, porque nos tenemos que ver a nosotros mismos. Exactamente. ¿Cómo estás, maestra? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por haber venido el otro día. Gracias por querer expandir todo lo que vivimos, todo lo que se abrió en Sí, nosotros. Y compartir a todos lo que fue ese encuentro, que en realidad desde el momento en que nació en mí, era una invitación abierta para todos, eh, no era lo que llamábamos comúnmente un encuentro para compartirnos desde la elevación de conciencia, sino desde la humanidad. Por eso desde un principio eh, yo puse que era una mateada, era un encuentro de humanos transitando desde nosotros mismos y siendo la simpleza que es lo que nos acerca a lo más humilde de nosotros, a ese ser que solamente puede aceptar, abrazar a sí mismo para abrazar a la humanidad y compartir desde lo más simple en grandiosidad, abundancia con la profundidad de lo que es la esencia de cada uno. Así que bueno, me gustaría que vos compartas esa experiencia, eh, pero bueno, ante todo, en este encuentro vinieron clientas mías de la peluquería, eh, donde venían a la mateada a conocer a mi casa, donde solo algunas vio algún video o alguna cosa que yo he compartido y que simplemente venían por mí, por Moni, eh, por la peluquera, la humana, la amiga que los acompaña desde tanto tiempo y que simplemente les muestra siendo en sí misma la transformación que tuvo a través de este tiempo. Simplemente siendo, sin hablar de información, sin hablar de Maika, sin hablar de otra cosa más que de mí misma, de mi trayectoria, de mi ser. Y eso es a lo que estamos hoy practicando, empezando a practicar muchos, simplemente el ser la humanidad, el ser sencillo, ese elefante que tiene que ponerse a la altura de la hormiga para que lo puedan entender, para que puedan acompañar. Y es la nueva práctica, porque los seres empiezan a acercarse a nosotros. Hoy tenemos la prueba con lo que está pasando. Mucha gente está siendo eh, evacuada de sus hogares por el agua, por la gran inundación que está habiendo en Buenos Aires. Y esto solo en pequeño. Entonces, si nosotros no somos esa sencillez para llegar al otro y poder abrazarlo y acompañarlo en este proceso, todo el camino que hicimos es en vano, porque no entendimos lo más profundo, lo más básico, que es poder llegar al otro y que ese ser se pueda acercar a vos simplemente para que lo acompañes con tu sabiduría y tu conciencia en equilibrio y armonía, el equilibrio. Así que bueno, maestra, me gustaría que vos cuentes y lo último es cuando empezaron a arribar los seres a casa, eh, yo los
fui acompañando en distintos sectores. A mis clientas las organicé en una esquinita junto conmigo y la única maestra que se sentó ahí fuiste tú. Y desde tu Sí. sencillez y desde tu claridad cuando explicas con tanta paciencia y con tanta armonía, ibas ayudándolas a entender algunas cosas que preguntaban. Y si no, simplemente era una conversación humana. Entonces, en ese pequeño círculo estábamos y ellas. Y el resto de los maestros en diferentes grupos compartiendo lo que hasta ahora siempre sabemos compartir, que es solamente nuestro proceso de elevación de conciencia. Pero ahora el desafío es empezar a bajar, empezar a hacer la hormiga para estar a la par de todo el hormiguero. A eso estamos yendo. Y es importante que tomemos conciencia de eso. Te escucho. A mí, bueno, yo te voy escuchando y cuando escucho que dejas de hablar ahí hablo porque como no te veo y me veo a mí, así que hacemos de cuenta que es un programa de radio. Dale. Eh, bueno, ¿eh? Sí, 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 dale. Yo ya no te interrumpo. Habla tranquilo. No, está bien, está bien. Bueno, yo ese día fui y, o sea, es como que primero encendí, en el idioma que nosotros conocemos, ¿no? Hablando de todo esto. Primero encendí y después me llegó la claridad de conciencia, porque yo llegué, fui con mi hijo y como vos bien decís, me senté en un lugar que yo ni sabía que eran maestras que no estaban en el tema. Entonces me senté y evidentemente se ve que por vibración tenía que estar ahí. Y bueno, me puse a hablar así, normal, o sea, cuando empecé a hablar, ahí me di cuenta, o sea, una de las chicas, que se llama Laura, creo, me empezó a contar de que no estaba en el tema, que había mirado tus videos nada más, pero bueno, que vio que muchos tenían nombres con K y nombres difíciles de pronunciar. Entonces, bueno, y yo le empecé a explicar, sí, lo que pasa que es idioma de universo, muchos tienen la K porque significa viajero, la H, llama gemela, o sea, bueno, los significados que nosotros que estamos en el tema conocemos. Y le dije, después preguntale a la Alcari o a Mónica, como la conocés vos, que te mande todas los diferentes significados de cada letra, porque por algo están las letras. Y bueno, digo, el nombre te viene solo y me pregunta, ¿y cómo es esto de los nombres? Digo, no, te viene solo, o sea, te viene por tu simple telepatía. Bueno, ella estaba, o sea, se dedica a la teología, ¿no? Entonces, bueno, yo la escuchaba en su transitar y todo, y yo le dije, y entonces me pregunta, ¿y cómo es esto de los nombres? Digo, no, te llega solo, digo, uno pregunta telepáticamente su nombre y te llega en cualquier momento, no es que tenés que estar haciendo una meditación, ni nada, ni concentrada en Dios, como ella, bueno, justamente estudia teología, o le gusta ese tema, te llega y te pueden llegar algunas letras desordenadas y se te van ordenando. Y le empecé a hablar así y que algunas letras tenían su significado, entonces le llamó la atención, digo, después preguntarle a la Aljari, ella te lo va a pasar para que sepas el significado de las letras. Y después nos pusimos a hablar, o sea, me empezó a hacer preguntas. Y bueno, yo le iba respondiendo desde lo fácil, o sea, desde lo inicial, en el sentido, por ejemplo, salió ahí en la conversación que a mí me había salido el ancestro llave, hablando con otros maestros, porque estábamos hablando también entre todos, y bueno, entonces nos pusimos a hablar del vampiro, ¿no? Que a mí me causa gracia ya hablar del vampiro, pero bueno, cada uno tiene el suyo así que se ríe hoy en día de su ancestro, pero bueno, este quedó para la historia. Y bueno, estábamos hablando y había una nena más chiquita, entonces yo me fijaba lo que decía, porque si no parecía un cuento de terror, digo, vos no te asustes, que es un cuento de terror esto que estoy contando, me puse a contar del ancestro. Y bueno, esta maestra me pregunta, ¿y cómo te salió lo del ancestro? No, en una conversación, estando así, como en estas reuniones que estamos hoy acá, salió un maestro, me dijo, vos parecés un vampiro, porque yo estaba toda vestida de negro, con el pelo rubio, y bueno, entonces le empecé a contar a ella cómo fue.
más allá de que, bueno, también le expliqué, por las características de uno, más allá que el otro te lo ve porque está escondido y como es tan burdo no te das cuenta, o sea, le empecé a contar despacito cómo era, ¿no? Y cuando él me lo dijo, a mí me resonó, y bueno, después no le llegué a contar en detalle el por qué a mí me resonaba, por el tema del diente, que tengo así el dientito de vampiro, y bueno, más allá de que toda la vida soñé con vampiros y que en mi habitación no tengo ventanas, o sea, un montón de cosas que a mí, o sea, me resonó cuando ese maestro me dijo. Pero bueno, yo se lo fui contando así como, como si fuera una conversación común, entre mates y mates que estábamos charlando, y como que se fue metiendo en el tema. Y muchas veces, por ejemplo, hablando con ella, me decía, ay, pero me dice, no, no te quiero absorber porque como que estás acá conmigo y quizás como que si yo quisiera estar hablando con los demás de los otros temas o elevando la vibración, o no, no, yo estoy bien, le dije, no, no, tranquila, y bueno, y estaba hablando con ella y después con otra maestra que también estaba ahí, que yo no sabía nada, o sea, de que ellas no estaban en el tema, pero en la conversación me fui dando cuenta. Y después, o sea, y más allá de que después di un mensaje que me había llegado a mí cuando me estaba yendo, ahí vos, Lalejari, me dijiste, justamente lo que vinimos a hacer era eso, que yo no sabía que había diferentes vibraciones en el grupo ni nada, y es como que yo encendí en el sentido de que me puse a hacer lo que yo soy, y es como que estas maestras estaban alrededor mío y empezaron a elevar su vibración, y bueno, toda esa claridad me la diste vos después, como que estaba ahí de muestra para que los que no estaban, que tenían una, o sea, otra vibración diferente, que no estaban tan altos en vibración, podían equilibrarse, y bueno, y toda esa comprensión me llegó después. O sea, que yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo estaba haciendo, pero a su vez es como que estaba cumpliendo como un rol, una función dentro de lo que era el grupo, porque estaban los que estaban muy elevados en vibración, que no sabían cómo bajarla, y yo estaba con los de, por decirlo de alguna manera, ¿no? De vibración más baja en el sentido de claridad de conciencia, ¿no? No porque una persona vibre más o menos, sino en claridad de conciencia, y bueno, y es como que se fueron equilibrando, como que fueron subiendo su claridad de conciencia. Y yo sin querer estaba ahí cumpliendo ese rol. Cuando a mí ya telepáticamente, ya me había venido hace rato que yo lo había hablado con vos, el Aljari, el tema de qué podía hacer uno con segunda caída de ángeles o con las personas que se nos iban a ir acercando a nosotros para que le demos claridad de conciencia. O sea, ya eso era algo que me venía, como telepáticamente ya me venía llegando, de que uno, el ser, o sea, el ser siendo, era el hacer, al menos desde mi ser, no era nada más elevar mi vibración, que obviamente que lo único que puede hacer es ser uno mismo, pero llega un momento de que uno es uno mismo y lo único que le queda es seguir expandiéndose como es siempre, y va a ser siempre, en segunda etapa, en tercera, en cuarta, y en infinito por infinito siempre nos vamos a estar expandiendo. Pero cuando, es como que, al menos lo que siento en mí, que cuando llega cierta claridad de conciencia, es como que uno, ese ser siendo, se comparte hacia los demás, porque brinda lo que desborda, porque es el ser siendo y al mismo tiempo estás haciendo, pero haciendo desde el ser. Y yo ahí estaba sentada, siendo yo misma, pero al mismo tiempo me estaba brindando. Y estaba como brindando mi claridad de conciencia y me preguntaban, no es que yo les quería imponer o decir, sola salía la conversación y me preguntaban, ¿y por qué esto? ¿Por qué la letra? ¿O qué significa esto? ¿O por qué tal otra cosa? Y entonces ese es el ser siendo, y es como que al tener cierta claridad se nos empiezan a acercar, que yo ya lo sentía telepáticamente que me iba a suceder, que se empiezan a acercar personas y como que uno las termina acompañando, ya sea segunda caída de ángeles o seres que van a tener otro rol, quizás guardianes, discípulos, protectores, pero que no se van a acercar digamos, a Maika o a Dantron, que es la vibración del Sol y del planeta, sino que se van a acercar a nosotros, porque como que son más acordes a nuestra vibración, y es como que la claridad
es como que estaban esperándonos a nosotros. No, no llegan a eso porque no necesitan ese tipo de conciencia, sino que necesitan algo más mundano, más claro, más desde uno mismo, y bueno, y llegan a nosotros. Y a mí me gustó mucho esta maestra, Laura, que me decía, yo nada más vi los videos del Al-Jari, no sabía ni quién era Maika, ni nada, ni el planeta Tierra, que está la conciencia, un ser de luz, que fue Cristo, o sea, no sabía toda esa historia. Ella llegó a la vibración tuya, que en este caso, bueno, ahora no te estoy viendo, pero llegó a tu vibración y le interesaba nada más ver tus videos. Y ahí en la reunión se puso a hablar conmigo, como dándole un poco de claridad del tema, y bueno, y era como sencillo y natural, porque tampoco yo estaba haciendo ningún esfuerzo para, para hacerme entender, para personas que no están en la misma claridad de conciencia mía que me puedan entender. Era siendo yo naturalmente y podía hablar sencillo desde lo básico, sin entrar mucho en claridad de conciencia, pero es como que llegaba la información y, y bueno, no sé, la vibración fue llegando. Y yo no sabía lo que estaba haciendo y bueno, ahí después me diste vos, o sea, encendí, estaba siendo y haciendo lo que tenía que hacer, por decirlo de alguna manera, y siendo la muestra en el grupo de lo que en realidad vamos a hacer o estamos haciendo de lo que, para todo. de lo que ya se requiere hacer. O sea, no es necesario el ser uno mismo, el uno, es un trabalenguas, pero ser uno mismo es empezar a hablar desde uno, ya dejar de repetir o de evocar a otras personas, porque los seres se van a acercar a nosotros por nuestra vibración, porque nos conocen a nosotros. Claro. Y desde la sencillez, desde todo eso tan universo, tan complicado, trasladarlo a la sencillez para que pueda ser recepcionado desde ellos con la mayor comprensión. No hace falta, el camino difícil lo hicimos nosotros, porque nos correspondía a nosotros entender toda esa dificultad de información. Ahora nosotros somos esa procesadora que vamos, de toda, el otro día una maestra me lo dijo perfecto, ¿no? Para hacer una esencia, vos pones un montón de cantidad de hierbas en una máquina, pero de la esencia salen gotas. Bueno, nosotros somos esa máquina que de toda esa cantidad de información saca la esencia, lo que es más preciso, lo que va a llegar a ese ser de forma específica para darle la tranquilidad y el conocimiento que requiere de acuerdo a su grado vibracional. Entonces, también es importante dejar de hablar de los que están en la info o los que no están en la info, de los que tienen conciencia o no tienen conciencia. Todos somos seres sin conciencia. Nada más que nosotros vinimos transitando un proceso en donde la conciencia la descubrimos en nosotros mismos, nos empezamos a ver, para poder llegar a este estado de claridad y empezar a ser ese difusor que simplemente con nuestro transitar y nuestro ejemplo empieza a despertar a los demás el interés, la atracción para profundizar y entender qué es lo que está pasando en el ser humano, en esta transformación que estamos teniendo. Entonces, poder acercarse a ellos es dejar de ser el elefante, el ser de luz especial que a veces nos creemos, a pasar a ser un ser humano con claridad de conciencia, con humildad y sencillez. Eso es lo que se requiere, porque si no, ¿cómo vamos a salir al mundo a contar, a explicar o a simplemente mostrar? Esa es la muestra. Hay un maestro que vino especialmente a Buenos Aires porque tenía que venir a Buenos Aires a hacer unas cosas y obviamente eh, el universo lo trajo a mi casa y él habla poco, pero muestra todo, simplemente con su presencia. Y él en la humildad, la sencillez, la bondad, la transparencia, la pureza. El maestro Daniel simplemente con estar
nos enseña todo, la sutileza del ser. Entonces, a eso vamos, a eso nos estamos transformando. Y entonces es empezar a adaptar nuestra frecuencia vibratoria para no avasallar y colapsar al otro. Había maestros que estaban en su vibración muy alta porque es una vorágine que se produce cuando te falta todavía un poco de equilibrio en manejar tu vibración, tu energía. Entonces empezás a hablar de universo y te vas elevando, te vas elevando y te vas elevando y vas llevando a todo el entorno y no reparás que hay seres que no pueden tolerar esa vibración que se genera. Y ese maestro que estás produciendo eso no es consciente de lo que está haciendo, no se da cuenta porque no repara en el otro. Entonces esto fue parte de la práctica también. Práctica para empezar a darnos cuenta que en nuestro entorno no están todos en la misma vibración y que podemos hacer colapsar a un otro, a un grupo y nosotros mismos. Entonces ahí está en aprender a registrarnos y registrar nuestra frecuencia, cómo la podemos ir graduando, cómo me puedo dar cuenta, soy consciente de que me estoy yendo, que mi energía se está elevando demasiado, que estoy creando un ambiente que ya no es el propicio, hay gente que se está sintiendo incómoda, hay gente que no está en esa frecuencia y no entiende y puede colapsar, listo. Respiro, me alejo, tomo agua, busco la técnica para enraizarme y bajar, porque venimos a brindar el servicio hacia el otro y estamos haciendo el camino a nosotros mismos, pero el otro es también importante y no podemos alterar su transitar, su energía, porque nosotros no nos damos cuenta de cómo nos estamos elevando en ese momento. Entonces, esa es la práctica, porque nos empiezan a acercarse los seres y nosotros tenemos que estar en esa sutileza de acompañar al otro. Simplemente es eso. Sí. Está buena la explicación, los ejemplos que estás dando de cómo bajar, la claridad que estás dando de conciencia, porque en mi caso yo lo hice naturalmente. O sea, a mí naturalmente me salió ser así. Entonces, si yo tuviera que darlo en claridad de conciencia, cómo hacer para bajar la energía, no podría porque naturalmente me salió ser así. Estar en un equilibrio donde podía estar con los que estaban vibrando mucho y sentirme bien, y también estaba sentado al lado de los que estaban vibrando menos y estaba bien. Y bueno, y naturalmente o sea, fluía así. Es como que yo estuviera en ese equilibrio y si lo quisiera explicar como lo encendí así, si lo quisiera explicar desde la conciencia no lo podría explicar, porque me salió naturalmente, que es lo que vos me dijiste. Ahora, y bueno, y después te escuché, me diste la claridad, y por eso está bueno que vos lo expliques para el que está muy elevado y no puede bajar o no sabe cómo hacerlo, es bueno que tenga la claridad de conciencia para poder hacerlo. Y bueno, a mí me viene bien saberlo porque haciéndolo naturalmente quiero tener la claridad de conciencia de por qué lo estoy haciendo así, para que el humano lo entienda. En ese día, y yo cuando también hablando, les conté que había tenido un sueño. ¿Querés que lo cuente ahora eso o después? Cuentes, no, vos manejá lo que te fluya porque es perfecto, pero quería que cuentes eso también. Ah, bueno, seguía hablando, que estaba así, hablando naturalmente, y es como que iban comprendiendo del tema, que bueno, como dije antes, que yo no sabía lo que estaba haciendo, pero bueno, lo estaba haciendo, y es como que tuve esa telepatía, o sea, esa comunicación conmigo misma, con mi parte más elevada, mi guía o como sea, porque en definitiva que soy yo misma, pero como que tenía que estar en esa reunión y tenía que decir eso que había visto en el sueño, que no sé si fue un viaje astral, si fue una comunicación telepática o qué, pero se me apareció en imágenes, en el sueño, porque evidentemente es donde
donde uno tiene la mente más apagada, ¿no? Entonces era como mostrarme mi camino, como que hubiese sido un caminito, como que yo veía todo mi transitar, mi transitar, como todo lo que había hecho y el esfuerzo, como cuando uno hace una carrera universitaria, o cuando haces un curso, o cuando haces lo que sea, que lleva su esfuerzo, su dedicación, su trabajo, ¿no? Hacerlo. Entonces veía como todo el caminito mío del humano para llegar a la claridad de conciencia, era como que yo ya estaba viendo al humano cuando brille, o sea, en la etapa crística, o sea que ahora que estamos cristalinos, después viene crístico, encendidos por fuera. Y yo estaba viendo, digamos, como que yo me estaba viendo a mí misma en mi etapa crística, encendida, y como que veía todo el caminito que había hecho y lo que me había costado, como que había sido un camino, como una carrera universitaria, bueno, yo lo digo desde la carrera universitaria porque es mi propia experiencia, pero como me ha costado mi carrera universitaria, lo veía así, lo que me costó llegar ahí, como que había sido un proceso. Y otras personas, como que veía a mi alrededor, que también ya estaban encendidas, que también habían tenido un proceso. Y como me veía a mí hablando con otras personas que también les veía el caminito, pero como que les faltaba un poquito para terminar brillando luz. Y como que yo les estaba hablando, pero que también les veía el caminito, como que les veía ese proceso, como que fue un proceso de claridad de conciencia o sea, les tomó un camino porque hay que eliminar creencias, hay que aclarar el inconsciente, o sea, como que veía ese camino en esas personas que les faltaba todavía iluminarse. Y después es como que veía esas personas que después se terminaban encendiendo, que les faltaba un pequeño tramito en el camino, pero que yo veía ese camino, como que también lo habían hecho, como que si estuvieran a la misma par, otros que venían por detrás, y después, como otras personas que se van acercando y ya ni siquiera uno ya tenía ni siquiera que hablar. Es por el solo hecho, porque a los primeros que veía que estaban haciendo el caminito, como que les tenía que hablar. Como transmitirme lo que me brotaba, como lo que hice en la charla del domingo, ¿no? O sea, tampoco una explicación de maestría ni nada. O sea, el ser haciendo, o sea, brotando lo que uno es. Y después otras personas que directamente por el solo hecho de estar yo así sentada en un lugar, sin hablar, sin hacer nada, o sea, sin nada, por el solo hecho de estar, empezaban a brillar. Entonces, como que veía las diferentes estancias o diferentes estadios míos. Primero que tenía que hablar, primero mi proceso, que lo había visto como un proceso de esfuerzo, de que me llevó tiempo, después otros que venían a la par mío, que les veía el proceso a ellos también, a otros que les tenía que hablar, y después ya lo último ya estaba sentada, no hacía nada, ni hablaba nada, o sea, directamente con la boca cerrada, nada, y por el solo hecho de estar ahí, esa vibración se transmitía y otros se encendían. Y bueno, yo lo conté ahí en la reunión y vos te sonreías por dentro y después me diste la claridad y me explicaste el por qué, el por qué, que justo yo fui a decir el significado que tenía esa reunión. Y bueno, ahora te toca a vos explicar eso, esa parte. No, bueno, No, bueno. gracias lo que vos fuiste contando, un ratito antes yo se lo había expresado a unos maestros para explicarles, ellos estaban en una vibración muy alta, entonces yo me acerqué en un momentito y les dije cuál era el significado de esta reunión. Había un solo maestro que sabía cuál era el significado de la reunión, aparte de Eugenia, María Eugenia obviamente, que era el maestro Cristian, y que él hacía de mi apoyo cuando yo, en ciertos momentos yo veía la polaridad entre cómo algunos estaban muy altos y otros muy bajos, y él, bueno, me acompañaba en ese proceso, ya que María Eugenia llegó a lo último. En un principio era muy notoria la polaridad de las energías, como el ser eh, que está vibrante, avasalla al que no está encendido y que no entiende. Eh, entonces, para crear un domo que separe y proteja a los seres que estaban en otra frecuencia vibratoria, yo puse música. Puse música
totalmente humana, totalmente común que pones en alguna fiesta, y donde yo coloqué el celular que emanaba la música, sentí y vi una luz, cómo se formaba un domo en ese sector. Y el clima que empezó a emanar ahí, luego llegaste vos, luego de eso, hasta ese momento no estaba, ahí fue que se armó como un domo y las voces de los que estaban hablando y que tenían su cristal tan encendido, se hicieron tan diminutas, lejanas como si estuviesen en otro sector. Eh, Luego tú llegaste, se empezó a armar esta, o creo que, o no, bueno, no importa, si te llegó, o ya estabas, ahora no recuerdo bien eso. Eh, y en un momento en donde pude acercarme a esos maestros, les expliqué cuál era el cometido de la reunión, que no era elevar conciencia de esa forma a través de los cristales en desequilibrio o en exaltado potencial energético vibratorio, sino que era ir al humano, ir a compartir desde la humanidad. Y una maestra me dice, pero ¿y cómo hago eso? ¿Cómo? ¿De qué hablo? No me nace. Y yo le decía, humano, ropa, gustos, viajes, pero no me interesa. Pero bueno, fue perfecto toda la práctica porque ahí se produjeron diferentes islas, ¿no? Entonces estaban los muy vibrantes, se fueron a un sector, los que estaban intermedio en otro, y nosotras quedamos tú y yo con este grupo. Y hablamos con ellos de la vida, del humano, de lo sencillo, de lo cotidiano, eh, y en un momento, luego de un tiempo, nuestra frecuencia fue tal que nosotros hicimos que los demás empiecen a bajar su vibración. O sea, fue todo tan armónico, cada uno fue bajando la vibración y nosotros seguíamos en el mismo lugar con nuestro domo vibratorio y los demás ya equilibrados y en armonía plena empezaron a sentarse en nuestra mesa, al punto tal que nosotras seguíamos en nuestra conversación, en nuestro microclima, y el resto empezó a acercarse de a poco y a acomodarse cada uno en un lugar y quedó la mesa totalmente armada en nuestra frecuencia. O sea, pudieron bajar y pudieron sentarse y ahí se empezó a hablar desde lo cotidiano, contando anécdotas de viaje, pero todo con significado, contando un poco cómo nos conocimos, pero todos yendo a esta, desde lo sencillo, desde lo simple, desde contar un viaje, una anécdota, experiencias humanas. Y allí fue que luego tú empezaste a contar este sueño, esta experiencia que tuviste, esta preparación previa, que te diste cuenta en ese momento que estabas haciendo lo que habías visto en sueños 2 días antes. Y yo me reía porque todo lo que vos ibas explicando era lo que yo había explicado a estos maestros un ratito antes. Que Entonces, yo no lo sabía, porque a mí me lo dijiste después. claro, entonces una de las maestras me miraba y me decía, era lo que vos dijiste. Y sí, está todo tan perfectamente sincronizado para que suceda, porque todo eso fue un aprendizaje perfecto para cada uno de los que estuvo ahí, tuvo un rol maravilloso y todos nos llevamos toda esa abundancia en el ser para empezar a comprender hacia dónde estamos yendo. Y esto que está sucediendo ahora con el clima aquí en Buenos Aires nos está mostrando esa sencillez. Eh, Hoy, mientras María Eugenia está con el agua por las rodillas y se tuvo que cruzar a la casa de un vecino que vive
departamento alto y con su familia, con sus mascotas, se trasladó ahí, haciendo asistida ahí. Eh, Nosotras, las maestras que están quedándose en casa, estaban descansando y yo me puse a amasar un pan para, y les dije, cuando se levantaron, les informé cuál era la situación y que esto era el aprendizaje y la expansión que venimos a transitar y que el desafío es en realidad la práctica de que somos tan abundantes que tenemos todo en casa. Entonces, nuestra práctica era ser abundante con todo lo que tenemos aquí, porque nosotras estamos perfectas, perfectas en otro ambiente. Entonces, ahí tenemos la muestra, ¿no? De quienes están en este momento padeciendo las inundaciones y quienes estamos totalmente aislados de eso, viviendo. Ambas son prácticas. El estar en el equilibrio pleno del conocimiento en conciencia hizo que hoy María Eugenia, con la paz que la caracteriza, se filmara con su habitación, con el agua hasta las rodillas prácticamente, y ella lo mostraba en paz y armonía. Y esa paz y armonía y equilibrio hizo que toda su familia se traslade, tenga que dejar su casa en paz y armonía, porque es lo que ella emana. Entonces, ese es el rol que estamos cumpliendo y que vamos a cumplir cada vez más. Para llegar a ese rol es el equilibrio del ser en humanidad plena, en sencillez. ¿Cómo puedo explicarle al otro si el otro no me entiende, si soy complicado? A lo simple y con la armonía. La armonía para que el otro no colapse y que yo no colapse. Me Entonces, encantó también el ejemplo que dio María Eugenia ese día que vino y que contó que a los que estaban adelante, que los habían robado, que había un montón de motos que venían así, no sé cómo se llama ese robo, que vienen un montón de motos y que se ponen y a la camioneta que venía adelante los robaron y ellos que venían atrás no le había pasado nada. O sea, ¿por qué? Porque ella estaba en paz también y no entendía nada, pero a ellos no le pasó nada y al que estaba adelante sí. O sea, el mismo hecho, en el mismo lugar, las diferentes frecuencias, ¿no? Porque ella en otra vibración totalmente, como si hubiese sido invisible a los ojos de esos motoqueros que le estaban robando así, tipo pirañas a estos que estaban acá adelante, y ella venía en otra vibración y ni la miraron. O sea, pasó como si hubiese sido invisible a los ojos de esos que estaban ahí. Y ahora, esta experiencia de que está con el agua por las rodillas y ella normal, por lo que vos me contás, bueno, nos tenemos que ir para arriba, a otro piso, y armonizando todo el ambiente que está alrededor de ella, se fueron a otra casa hasta que baje el agua y después se va otra vez ahí. Y ahí es como que se nota el ser que está en armonía cuando suceden hechos, que de hecho no te sucede algo tan malo, porque de hecho a ella no le sucedió nada en el día ese de lo que contó de los motoqueros que le estaban robando en la delante, y ahora es un agua por las rodillas, pero que tampoco es que se le destruyó la casa, o sea, bueno, subió el agua, listo, ya se va a ir el agua. Entonces, ¿cómo uno puede armonizar ante la misma situación? Quizá otro vecino está a los gritos porque no lo soporta y uno está en otro estado y se lo toma más natural y bueno, y estar en ese ambiente, que es como que esa vibración como que se expandiera a todos los demás, en este caso, bueno, a la familia de ella, pero también puede ser expansivo a todos los vecinos de una cuadra que están viviendo cierta situación y como que todos reaccionan, ¿no? Como que si están todos nerviosos, se ponen todos locos y empiezan a agarrar las cosas de la casa, a proteger las cosas, y si hay otro que está tranquilo, esa vibración llega más lejos y entonces se lo toman más natural. Bueno, ahí está el rol también, desde el humano mismo, cómo vamos actuando en estas situaciones que, bueno, esto es mínimo, ¿no? A lo que puede llegar a venir. Y bueno, y acá estamos en el ser siendo, y que se nota, porque uno lo vibra así, no es que estamos haciendo ninguna fuerza ni nada. Sale así, vos estás en tu casa, te pusiste a amasar pan, estabas haciendo cosas sabiendo que está todo inundado y
estás viviendo en tu abundancia, no te sucedió nada y están en armonía. Otra persona que, en este caso le llegó el agua por la rodilla, está en armonía igual. Y así sea lo que nos esté sucediendo, podemos mantener al humano, ¿no? Porque es el humano que se mantiene en esa armonía, que es el que en definitiva dirige todo y lo baja a ese cristal. Y bueno, si el humano está así, equilibrado, el cristal baja. Y bueno, y esto, bueno, lo mismo también que se vio el domingo, son diferentes ejemplos de lo mismo, que está buenísimo eso de que, bueno, vos lo pudiste ver todos los diferentes domos que se habían formado de energía, pero cómo terminamos todos en el mismo lugar, siendo humanos, y todos como equilibrados energéticamente y en armonía, porque ahí ya había armonía, ya no había desarmonía energética entre todos, sino que era un grupito hablando de cosas humanas y armónico. Bueno, esos son los diferentes ejemplos de esto, de lo que vos nos estás diciendo en conciencia, ¿no? Exacto, exacto. Y, y bueno, creo que cerrar con esto que dijiste, ¿no? El ser siendo, y qué mayor ejemplo también el de Virginia. Virginia, que es una clienta mía que tiene 85 años, creo, más o menos, Qué su hermoso. cuerpo, y que es un ser fabuloso que en estos 2 años ha hecho una transformación en su vida terrible, terrible, desde estar, bueno, en procesos muy difíciles y de mucha soledad, y simplemente por escucharme en los momentos en que compartimos en la pelu, cuando ella viene a atenderse, ella empezó a transformar su vida porque empezó a transformarse ella misma. Y es un tremendo ser de luz, y ella simplemente es, porque no, desconoce más que, o sea, lo único que sabe es lo que yo le puedo transmitir desde mí misma, desde Moni, su peluquera, su amiga, nada más. Eh, Sin complejidad, sin ancestralidad, sin pilares, ni simplemente desde la sencillez. Todo eso que nosotros le ponemos tantos nombres para poder entender y clasificarlo, llevémoslo simplemente al proceso. Soy, soy comunicadora, soy la conexión de los seres, soy la sabiduría habita en mí, pero no es necesario enumerar los pilares o las columnas, eso simplemente para que el ser entienda, pero no para trasladárselo a otro, porque si no lo que hacemos es complicar a ese ser y confundir. Vayamos a lo sencillo, el embudo, me dijo Samantha. Eso, el embudo, de lo grande, de todo lo que tuvimos que aprender y transitar, a lo concentrado, para que sea claro, transparente, y que llegue el mensaje en esa simpleza, que es lo que se requiere para un otro. Así que, y Virginia se quedó hasta el final, se quedó hasta el final. Y ella lo único que sabe es que se siente tan bien escuchando, tan bien en esa vibración, que estaba feliz de estar y participar. Y hacía las preguntas que le salían cuando escuchaba algo raro, pero después simplemente ella estaba ahí escuchando su ser vibrando, pero no necesitaba nada más que eso. Así que ser es eso. Y a veces no se necesita eh, todo el proceso que nosotros tuvimos que pasar, sino que están más que preparados, por eso ahora empiezan a sacarse. Nosotros éramos lo que necesitábamos la preparación. Y por Así eso que los creo videos son para nosotros, ¿no? Que hacemos las columnas, esto, lo otro, y que cuando aclaramos el inconsciente y todo lo grabamos para nosotros mismos, que parecemos maestritos ahí haciendo cuadritos y explicando cosas, para que nosotros nos veamos, porque todo eso es como que ni siquiera necesitamos decírselo al otro. Nos preguntan algunas cosas, pero es un 1% de todo lo que nosotros tuvimos que pasar, y con ese 1% es suficiente. O sea, estos videos es como que son para nosotros, pero después en el vivo y en directo humano, cuando estamos compartiendo con otras personas, ni siquiera tenemos que hacer todo eso que hicimos. Dejamos el video ahí por si a alguno le interesa, para nosotros principal,
después por si a alguno le interesa meterse más hondo, pero después en el día a día, cuando estamos con los demás humanos, yo tampoco, ni menciono todo esto. Algunas, un 1% en realidad de lo que tengo claridad de conciencia. Y Ahí, con eso es suficiente. Y si me preguntan, si no, nada. ahí está el significado de decir es para vos, ¿entendés? Ahora en conciencia y claridad entendemos, ese video, ese cuadro es para vos. ¿Para qué? Para que tu mano entienda. Pero no quiere decir que tenés que trasladarle todo ese lío que tuviste que hacer para entenderte y aclararte a un otro. Al otro hacéselo sencillo, claro y desde vos. Porque la gente que está en tu entorno, la gente que a vos se va a acercar por vos, por Lorena, por Moni, por Sofía, por Romina, por María Eugenia. Claro, Por eso es claro. la importancia de ir al humano, simple y sencillo. Somos humanidad, simplemente con la sabiduría despierta, nada más. Sí. Y sí que si nos queremos expandir o tenemos ganas de vibrar, ponemos un video de cualquiera de nosotros y nos expandimos y vibramos y sentimos que estamos medio bajos de energía. Y si no, si estamos muy altos, bueno, al revés, o nos miramos entre nosotros para bajarnos o hacer cosas humanas para bajarse también. Y depende o sea, todo esto es como para uno mismo, ¿no? Pero después en el diario vivir, mantener esa energía equilibrada. Uno mismo ya se da cuenta si está vibrando alto o no, y bueno, y si está muy bajo, bueno, por ejemplo, me pongo un video de Antron, me pongo un video de Maika, porque a veces tenés ganas de mirar cosas que te hagan como vibrar y expandirte, y a veces no tenés ganas. A mí me pasa que hay días que no tengo ganas de meterme con nada de la conciencia, me pongo a mirar, no sé, una serie de vampiros, por ejemplo, o sea, algo que sea totalmente lo contrario, no las noticias porque no me gustan, pero algo que me baje, y con eso estoy bien. Y bueno, y hay otros, si en otros momentos queremos, metemos el dedito y miramos un video de los que a nosotros nos sentimos que nos eleva, nos vibra, como esto es lo que estamos haciendo acá. Pero después ser así lo que somos, el humano común y corriente, porque ya con esta claridad ya está, se vibra hacia el exterior. La práctica es que ya después no vas a requerir de ese video, de ese tercero, porque simplemente estando en vos, vos sos quien eleva o baja tu vibración. Vos Claro, sos también, sí. regulador, sos ese regulador que dependiendo del momento que se requiera, vas a estar mayor o menor en vibración, ¿sí? Entonces ya no necesitas de un otro. Es una creencia pensar que poniendo un video de quien sea, a mismo tuyo, vas a elevar o bajar la vibración. Vos sos la vibración. Si vos estás en equilibrio y en eje, y vos estás siendo el ser, vos, todo sos vos. Nosotros formamos nuestro propio Merkaba desde nuestro ser, desde nuestro centro solar, nuestra esfera vital, nuestro corazón solar, como quieran decirle, no importa. De allí formamos todo ese halo de luz energético. Y así como lo formamos expansivo, lo podemos hacer en menor graduación. Simplemente es conocernos, vernos, manejarnos. No nos manejan de una afuera, no es la vibración de un otro. Maestra, Eso se fue escucha para, cortado. ok, eso fue para entender, eso ya nadie nos maneja la vibración ni necesitamos de un externo para manejar nuestra vibración. Eso es interno, ¿sí? Se está armando Sí. una gran, Ahí volvió. Ahí te estoy tratando de entender porque se había entrecortado todo lo anterior. se está armando Decime, sí, te una escucho. gran tormenta aquí otra vez y por eso es el tema de la señal, me parece. Así que me parece que hasta aquí llegamos, creo que quedó re claro. Eh, Aquí les voy a mostrar, a ver, se está empezando a armar otra vez la tormenta, así que hay problemas de señales, ven el viento y está todo oscurito, negrito ya, así que quedamos hasta acá, que creo que está súper claro todo, lo volveré a ver porque ni sé lo que dije.
eh, y para registrarme y escucharme y entenderme. Y la verdad, maestra, te agradezco un montón todo. Siempre estamos ahí conectados, siempre juntos, con todo. No solo contigo, sino todos. Somos la red. Somos la Gracias, red. gracias. Gracias a vos porque nos pudimos compartir. Ese día no grabamos nada, yo iba a agarrar el teléfono, pero lo tenía lejos, y bueno, se dio para hacerlo ahora y como compartir más o menos lo que vivenciamos. Así que estuvo buenísimo y perfecto que en ese día no hayamos grabado nada y que ahora hayamos hecho como una reflexión de lo que vivimos y de lo que estamos viviendo, ¿no? Porque estamos en este presente. Así que gracias, maestra. Gracias por la Enorme. invitación. Y Y sean la humildad, la sencillez y la gratitud, sean ustedes mismos. gracias, maestra. Nos estamos hablando. Un besito. Un besito a todos. Chau, chau.